Como humanidad tenemos muchos retos, entre ellos está la inseguridad alimentaria. El tratar de dar y producir alimentos pues, en la medida de la posible a toda la humanidad. Qué difícil, hay gente que solo come una vez, 2 o 3 veces, ¿verdad? Y obviamente para producir alimentos interviene el gobierno, la sociedad, productores, un sinfín de gente que entra, ¿no? Está la industria ganadera, la industria porcícola, la industria avícola. Imagínense, aquí en México hay 133.400 millones según datos estimados del Consejo Nacional de Población. Pero vamos al caso de Yucatán. Imagínense, aquí en Yucatán estimadamente hay 2.498.676 personas. O sea, imagínese usted, 2.400.000 personas que hay que darles desayuno, almuerzo y cena. Imagínense dar de comer a 2 millones de personas. Como cualquier industria, por ejemplo, cuando vamos a adquirir productos cárnicos, la industria, en este caso la industria ganadera, ¿verdad? La industria porcícola, pues igual utiliza químicos. ¿Para qué? Para mantener a las especies pues bien, porque después son los que vamos a ingerir. Así como nosotros los seres humanos nos cuidamos, también hay que cuidar a los animales. Entonces, para cuidar a los animales, intervienen los expertos. Y cuando intervienen los expertos, pues ellos nos pueden decir realmente qué es lo que está sucediendo. Y para esto, de verdad, y les voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí, pues decimos que la industria porcícola es la gran causante de todos los contaminantes. ¿Ok? Para que haya una industria tiene que haber un consumo. Imagínense cuántas personas, los domingos, cuántas personas consumen cochinita. De los 2.400.000. ¿Ok? ¿Cuántas personas de los 2 millones aquí en Yucatán? ¿A cuántos cerdos se tienen que sacrificar para dar de comer la cochinita y el lechón? Entonces, atrás de esa industria hay un cuidado y aquí intervienen nuestros científicos, los expertos, los que van a decir qué está pasando. Y para eso tengo el gusto, ¿verdad? Y esto es por una parte. Ahí viene el gusano barrenador por otra parte, ¿no? Y tengo el gusto, y por curiosidad, vamos a empezar con las damas, ¿no? Vamos a empezar con las damas y imagínense nada más, es especialista en determinación de contaminantes orgánicos como plaguicidas, hidrocarburos, productos farmacéuticos y de uso personal. Y también de otros contaminantes emergentes. Estamos hablando de la doctora Elsa Noreña Barroso, investigadora nivel 1, tiene maestría en biología marina, doctora en ciencias marinas y actualmente está en la unidad de química en CISAL, en la Facultad de Química. Unidad, en CISAL. Hay toda un complejo en CISAL. Bueno, ahí está la doctora. Ella realizó estancias otorgadas por el CIMBESTA, sus investigaciones con el grupo de geoquímica ambiental en la Universidad de Texas y con el Departamento de Geociencias de la Universidad de Rennes en Francia. También tenemos a un experto, ahora sí, a un maestro de muchas generaciones, el que nos alertó precisamente de cuidado, ahí viene el gusano barrenador. Estamos hablando del doctor, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, el doctor Iván Rodríguez Vivas. Es jefe del Departamento de Salud Ambiental y Medicina Preventiva. Es jefe del Laboratorio de Parasitología Veterinaria y cuenta con una sólida trayectoria de investigación en diagnóstico, epidemiología y en el control de garrapatas.
¿Quién no conoce las garrapatas, verdad? Y enfermedades transmitidas también por las garrapatas. Ha publicado un sinfín de artículos, es autor de varios libros y sobre todo libros de arbitraje sobre parasitología veterinaria. Es miembro del SNIC México, nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias Veterinarias y de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Parasitólogos aquí en México del 2006 al 2010. Y pues, señores, estamos con dos grandes expertos. Y de verdad, gracias. Solo con leer sus currículos, ya sabemos con quién estamos hablando. Así que los mortales vamos a hablar a los iniciados, ¿no? Doctor, ¿cómo está esto de la industria? ¿Qué mitos hay? ¿Cuánto químico se le pone a las especies que nosotros vamos a comer? Ahora, como dicen los veterinarios, a las piezas. Sí, es Freddy. Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con un gran gusto estamos aquí. Todos sabemos que México tiene pues muy buena producción en ganado, en cerdos, en aves. Y también sabemos que el estado de Yucatán pues tiene ciertas culturas del consumo de carne de cerdo principalmente, de ganado bovino y de aves. Y pues de todas formas nosotros como veterinarios tratamos de impulsar la producción animal y por supuesto salvaguardar pues la salud del ser humano. Entonces ante esto pues hacemos ciertos manejos, que estos manejos nos permiten poner a los animales en ciertas condiciones donde tenemos que utilizar diferentes productos para aumentar su producción y que el productor pues tenga ganancias que sean redituables para su economía. Desafortunadamente, muchas de estas cosas que utilizamos, principalmente algunos antibióticos, algunos antiparasitarios, pues tienen impacto sobre el ambiente y pueden ser también un problema para la salud, tanto animal como la salud humana. Doctora Elsa, pues ya vemos que usted tiene mucha relación con los contaminantes potencialmente tóxicos. Usted ha hecho estudios. ¿Qué le han revelado esos estudios? ¿Qué químicos? Por favor. La realidad es que el espectro, el abanico de contaminantes que pueden estar en el agua, bueno, nosotros trabajamos sobre todo estudio de calidad del agua, ¿no? Porque en Yucatán, por el tipo de suelo, el suelo kárstico, estamos sobre una plataforma caliza con muchos conductos. Entonces, pues en realidad todo lo que se usa, se puede filtrar, ¿no? Esa es la premisa. Entonces, pues la calidad del agua es muy importante porque la calidad y la cantidad, ¿no? Porque no la quiero dejar a un lado. Como cada vez hay más actividades en general, extraemos más agua y eso puede ser un problema. Entonces, los estudios, hay muchos estudios, la UADY desde hace mucho tiempo, la Facultad de Ingeniería de la UADY desde hace décadas, tiene documentos publicados. Nosotros hemos hecho también bastante trabajo. Entonces, los estudios desafortunadamente son así como que aislados y puntuales, ¿no? Hacer estudios de calidad del agua no es barato. Entonces, se tienen datos generales de nutrientes, por ejemplo. O sea, si tanto las personas como los animales van a desechar productos que van a tener especies nitrogenadas. Entonces, eso nos puede dar cierto indicio de si hay contaminación. Pero ya nos tenemos que ir a cosas más específicas porque ya no nos podemos quedar solo con esos datos muy generales que desafortunadamente es lo que se puede hacer más, con más frecuencia porque es más barato, ¿no? Entonces tenemos que ir a datos más finos. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos cafeína como trazador químico de presencia de aguas residuales de origen humano. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las granjas de cerdo, pues tanto los cerdos como los humanos van a generar productos nitrogenados, ¿no? Los desechos. Pero los cerdos no toman café, no toman bebidas energéticas y etcétera. Entonces eso es algo que hemos estado utilizando
para tratar de hacer esa diferencia de lo que encontramos en el agua, ¿no? También, por ejemplo, los análisis bacteriológicos son muy importantes. Hay contaminación bacteriana, creo que esa ya es un hecho. Y hemos encontrado entonces, por ejemplo, tanto en cenotes como en pozos de monitoreo hemos encontrado cafeína. O sea, quiere decir que el tratamiento de las aguas residuales no está siendo ya adecuado. Cada vez la mancha urbana cada vez crece más. Pero también hemos encontrado, por ejemplo, fármacos, productos de cuidado personal, ¿no? En los cenotes. Y pues obviamente también hemos encontrado plaguicidas. Nosotros, por las técnicas analíticas que podemos, por los equipos que tenemos, todavía no podemos estudiar muchos de los compuestos que son interesantes, como decía el doctor, antibióticos. Ahorita estamos tratando de montar más técnicas para herbicidas, porque los herbicidas aquí se usan mucho. Y pues creo que en general tenemos la industria agropecuaria, ¿no? Que va un poco de la mano, y tenemos la mancha urbana, ¿no? Que generan la mancha urbana y también el turismo en la costa, ya también es algo grande. Entonces tenemos esos diferentes contaminantes. Yo trabajo más con orgánicos, por eso lo estoy mencionando, pero obviamente los inorgánicos, los nutrientes son inorgánicos, y los metales, bueno, lo que les decíamos metales pesados, que ahorita son elementos potencialmente tóxicos, pues también van a estar presentes porque van de la mano con todas estas actividades, más o menos. Doctor, como veterinario o en la industria ganadera, en la industria porcícola, en la industria avícola, por favor, ¿nos puede decir qué químicos se ponen y si esos químicos tienen alteraciones en el ecosistema? Porque no solo es ponerle muchas veces medicamentos, sino el uso adecuado y irresponsable, porque también hay irresponsables, ¿no? Es decir, le voy a dar más medicina para que sane más. Por favor. Yo quisiera hacer y poner de ejemplo los antiparasitarios, que son productos que se utilizan para el control tanto de parásitos internos como de parásitos externos. Cuando hablamos de parásitos internos, generalmente hablamos de gusanos que pueden afectar a diferentes órganos de los animales, principalmente en el tracto digestivo, que pueden dividirse en varios grupos, desde nemátodos, céstodos o tremátodos, que pueden afectar a los animales, incluyendo a los propios humanos. Y cuando hablamos de ectoparásitos, hablamos generalmente de piojos, pulgas, garrapatas, moscas, que hoy en día pues es muy importante, principalmente la mosca del gusano barrenador. Para ello tenemos que utilizar productos químicos para poder controlarlos. Podemos utilizar productos que no sean químicos, pero hasta el día de hoy la base del control de estos parásitos internos y externos son a través de productos químicos. Uno de ellos, quiero resaltar aquí, es una familia que se llama lactonas macrocíclicas. Estas lactonas macrocíclicas incluyen varias moléculas, y puedo mencionar la ivermectina, la doramectina, la milbemicina, oxima. Hay varios productos que pueden ser utilizados para ellos. Estos productos son endectocidas, Freddy, es decir, son productos que actúan para parásitos internos, para parásitos internos. Sin embargo, estos productos son muy liposolubles, es decir, son productos que al ser ingeridos, pueden ser de forma oral, al ser inyectados, también se inyectan estos productos, tienen una distribución muy importante en todo el aspecto corporal de los animales, que puede llegar a diferentes órganos, incluyendo en la piel de los animales. Sin embargo, estos productos, el 90% de las moléculas que inyectamos a los animales, por ejemplo el ganado bovino, es excretada con las heces, entonces, pero conservan su capacidad insecticida. Entonces, lógicamente que cuando los animales están en los pastizales, pues excretan esos productos, y esos productos siguen teniendo su capacidad insecticida. Y nosotros sabemos que en las excretas de los animales, llámese rumiantes, llámese animales herbívoros, hay ciertos organismos que viven en las excretas de los animales. Es decir, como ejemplo son los escarabajos estercoleros, aquellos organismos que son muy pequeños, pero que tienen un
un papel muy importante en los ecosistemas. Entonces, si ellos consumen las excretas de los animales, si viven dentro de las excretas, si se reproducen utilizando estos recursos, por ejemplo, cuando los escarabajos hacen sus bolitas, ponen sus huevos y luego lo andan rodando, tienen la capacidad de esos escarabajos de incorporar las excretas al suelo. Pero por supuesto, si tienen estas moléculas en el ambiente que son de una forma contaminantes, entonces va a haber una reducción en la población de estos escarabajos estercoleros y va a haber una repercusión en la producción animal. ¿Por qué razón? Porque los escarabajos tienen muchas funciones y dentro de las principales funciones que tienen es incorporar las excretas al suelo. Si los escarabajos incorporan las excretas al suelo, pues lo hacen mucho más fértil, permiten airear, hacer túneles para que pues, el suelo sea mucho más fértil, incorporar nitrógeno y eso hace que las plantas sean más vigorosas. Entonces, es una combinación entre productos químicos que utilizamos en la industria ganadera, los efectos que se pueden tener sobre poblaciones que les llamamos poblaciones no blanco, porque el objetivo de esas moléculas es que controlen las garrapatas, los piojos, las pulgas, las moscas, los nematodos que están internamente, pero no está dentro de la función que afecte la ecología y esto a la contaminación que puede tener el suelo. Entonces, creo que la industria ganadera tiene que ser responsable del uso de estas moléculas. Entonces, creo que hoy en día estas moléculas van a usarse con mucho más frecuencia, principalmente porque viene el problema del gusano barrenador en el sureste del país, probablemente en el centro del país, y esto va a ser un problema de contaminación ambiental. Doctora Elsa, pues usted está investigando estos metales. ¿Nos puede recordar algunos de sus metales, algunos de estos contaminantes de uso personal, contaminantes de uso personal, y cómo pueden dañarnos a nosotros? Porque de una u otra manera lo absorbemos a través del agua, como usted bien dice, por favor. Aquí voy, digamos, entrando en la materia directa de la contaminación del suelo, de las heces, del ganado. En general, se utilizan diferentes tipos de plaguicidas, muchos de ellos son insecticidas y digamos, yo estuve investigando en concreto con el problema del gusano barrenador y lo que se usan son algunos organofosforados. Los plaguicidas organofosforados fueron los de segunda generación, los que se sintetizaron cuando se dieron cuenta que los organoclorados como el DDT, que eran los de primera generación, eran altamente persistentes en el ambiente. Entonces se sintetizaron estos otros, los organofosforados, que tienen la ventaja de que no permanecen tanto en el ambiente, pero aún así permanecen, pero que son súper tóxicos. Entonces, prácticamente todos los insecticidas de diferentes tipos, están los organofosforados y los carbamatos que funcionan más o menos igual. Lo que hacen es afectan el sistema nervioso porque disminuyen la actividad de una enzima que es la encargada de destruir un neurotransmisor una vez que pasó el impulso eléctrico, ¿no? El impulso nervioso. Entonces, a la hora de que esa enzima baja su actividad, es como si las neuronas se quedaran prendidas todo el tiempo y con eso afectan a los insectos blanco, que son para los que están diseñados. El problema son todos los otros insectos, ¿no? Que están ahí y que también van a sufrir el mismo efecto. Los humanos también obviamente nos vemos afectados, pero simplemente por nuestro tamaño, pues se necesitarían cantidades mucho más grandes, ¿no? Pero también nos afecta. Y hay otros, por ejemplo, los piretroides, que son los que se usan ahorita con mayor frecuencia, que se usan para fumigar las casas inclusive, que si bien no son tan tóxicos, trataron de imitar mecanismos de acción más naturales. También inciden en el sistema nervioso, los canales de cloro de los insectos y pues también los afectan directamente, son neurotóxicos, vaya. Entonces, pues la realidad es que esto no es nuevo porque
nosotros mismos como pobladores, pues cuando empiezan las lluvias, estamos esperando que fumiguen para controlar el mosquito vector del dengue y del Zika y todo eso. Esos son insecticidas que se están esparciendo por todos lados, ¿no? Entonces, pues el efecto, yo creo que obviamente puede haber un efecto en los humanos, sobre todo si están presentes en el suelo, se van al agua, porque como bien dice el doctor, muchos son liposolubles, pero algo se llega a solubilizar en el agua y además van a afectar a los organismos que están en el suelo, ¿no? Entonces, mientras haya mayor cantidad de ganado, mayor cantidad de problemas se apliquen, no sé, nosotros los usamos en nuestras casas, porque uno le da a sus perros o gatos las famosas, ¿cómo se llama? Ahorita les das la pastillita justamente para los endoparásitos y los ectoparásitos. Entonces yo es lo que digo, es algo que ya de por sí está generalizado y pues ahorita con el problema del gusano barrenador pues puede incrementarse, ¿no? No sé qué tanto sea una estrategia fumigar, o sea, me parece que yo leí que el control era con las moscas estériles, entonces no sé qué tanto va a ser una cuestión de aplicación local al ganado y a las especies afectadas, o si se tienen que tomar medidas como de incrementar las campañas de fumigación para acabar con con la mosca. Sí. Siguiendo un poquito con lo que usted plantea, estoy muy de acuerdo con usted. En la ganadería bovina, en la ganadería de producción de cerdos, se utilizan muchos productos químicos para el control principalmente de ectoparásitos, ¿no? Podemos decir que en la ganadería bovina se utilizan los organofosforados, los piretroides, las amidinas, las lactonas macrocíclicas que ya hablé, los fipronilos, que son productos también que se utilizan en la ganadería y que tienen, por supuesto, un impacto en el ambiente, ¿no? Muchos de ellos se utilizan de forma en aspersión, que de una u otra forma se asperjan los animales con estos productos, pero hay mucho del producto que cae al suelo y puede ser producto de contaminación de manto freático, de contaminación del propio suelo. También se pueden utilizar por inmersión, es decir, aquellos baños de garrapaticida que los animales se tiran a esos baños que tienen insecticidas, que tienen garrapaticidas. Siguen siendo eficientes. Y siguen siendo eficientes, todo depende mucho de los productos que se estén utilizando. Y hoy en día se utilizan productos un poco más amigables con el ambiente. Por ejemplo, estas nuevas moléculas que se utilizan en perros y gatos, que son las isosaxobinas, que son las pastillas que normalmente tienen estos compuestos. Sin embargo, se le agrega a estas isosaxolinas algunos productos antiguos. Por ejemplo, se le pone moxidectina, que es una lactona macrocíclica. Entonces estamos teniendo una nueva molécula con una molécula antigua para que los dos hagan sinergia y sean mucho más eficaces. Pero de una u otra forma los animales están teniendo pues un control de estos ectoparásitos, pero de una u otra forma están contribuyendo a la contaminación. Hoy en día, con lo que está este problema del gusano barrenador, lo que se hace ante un caso clínico, ya sea en un animal productivo, en un animal de compañía, por ejemplo un caballo, un perro, lo que se hace es identificar las famosas gusaneras, lavarlas muy bien, ponerles productos químicos a base de carbamatos, a base de un organofosforado, hacer que las larvas que están allá presentes pues puedan salir por el efecto que tienen estos insecticidas y poder entonces retirar uno por uno estas larvas. Y posteriormente es algo así, perdón que yo le interrumpa, algo así como tirarle sal a las lombrices para que salgan. Es correcto, yo creo que es una buena relación, de tal forma que como el producto que se le pone es un problema de tipo nervioso en los parásitos, entonces tienen una reacción y tratan de salir de las heridas. Entonces nosotros como veterinarios tenemos que quitar estos gusanos de las gusaneras y poderlas entonces
ponerlas en un frasco con alcohol y poderlas enviarla al Senacica para que se haga entonces el diagnóstico oficial y poder determinar que se trata de un problema de gusano barrenador. Pero te decía, después de esa acción es recomendable utilizar productos sistémicos, es decir, ya tratamos el problema local de la gusanera, pero necesitamos utilizar en los animales un producto sistémico, es decir, son las lactonas macrocíclicas. Entonces, hoy en día, en la ganadería, principalmente en la ganadería bovina, donde el principal problema va a ser en esa industria, el problema del gusano barrenador, entonces vamos a estar utilizando muchas lactonas macrocíclicas. Entonces, esto va a ser y va a exacerbarse su uso y por supuesto lo que ya explicamos de que pueden tener un efecto sobre poblaciones no blanco cuando sean liberados estos a través de las heces y entonces sean los productos pues expuestos en su capacidad que tienen como insecticidas, expuestos a las condiciones ambientales y pueden tener entonces una repercusión. Yo creo, Freddy, que es importante que el público en general, que los propios ganaderos sepan que tenemos que hacer el uso responsable de estas moléculas para poder solucionar un problema, como en este caso del gusano barrenador, pero también evitar hacer o tener ciertos contaminantes en ciertos lugares. Entonces hay una serie de manejos que normalmente se hacen para poder entonces ¿Cuáles contaminar. deben de ser estos manejos? Bueno, hay varios manejos, Freddy. Por ejemplo, si sabemos que estas lactonas macrocíclicas, principalmente la ivermectina, tiene un efecto sobre las poblaciones no blanco, que son los escarabajos estercoleros, y si sabemos que los escarabajos estercoleros tienen una variación estacional, donde ciertas épocas del año, principalmente asociados con la lluvia, con la humedad, hay una reproducción grande de esos escarabajos, entonces necesitamos utilizar estratégicamente estas moléculas para no afectar a estas poblaciones. Es decir, también tú pudieras, no sé, desparasitar con estas lactonas macrocíclicas 100 animales y esos animales ponerlos en potreros en los primeros 8 días después del tratamiento para que las moléculas que sean eliminadas sean en un área pequeña y no, por ejemplo, que se disperse el problema en todos los pastizales. Entonces, hay una serie de manejo que tenemos que tener de una forma responsable de los ganaderos. Estamos solucionando un problema, pero debemos tener un impacto menor de lo que pudiera tener un impacto con el ambiente. Entonces, esto es lo que queremos exhortar a través de tu programa. Queremos exhortar a los ganaderos a que hagamos el uso responsable de estas moléculas. Déjame comentarte, Freddy, que tenemos un grupo a nivel nacional que pertenecemos al CONASA, que es el Consejo Consultivo de Salud Animal, que es el consejo consultivo del Senacica. Y en este consejo consultivo estamos en un comité donde nos dedicamos a apoyar al Senacica y en esto estamos haciendo boletines para darles a los ganaderos de cómo usar responsablemente estas lactonas macrocíclicas y no lo usemos de una forma generalizada que posteriormente va a traer más problemas. Es decir, pueden seleccionarse poblaciones resistentes a esos productos, puede ser que ya las moléculas ya no funcionen porque lo estamos utilizando en exceso. Entonces es importante que los ganaderos usen de forma responsable y asesorada por un especialista estas moléculas para no ocasionar posteriormente problemas de contaminación ambiental y problemas de selección de poblaciones de parásitos, de ectoparásitos que puedan ser resistentes a estos productos y posteriormente estos productos ya no tengan un efecto que nosotros pues quisiéramos que sea ideal. Pues bien, estamos aquí en el Hotel Casa Loreto, Hotel Boutique Casa Loreto, 1893, que es un lugar muy agradable, que les vamos a invitar a que vengan porque es una casona preciosa que está en el centro histórico de Mérida, donde vale la pena venir a disfrutar, a degustar, pero hoy estamos aprendiendo. Doctora Elsa, nos dice el doctor que la selección ya de estos parásitos, ectoparásitos, estas moléculas pueden ser ya no tan eficientes para combatir.
y la resistencia misma que tienen. El mismo gusano barrenador que ha evolucionado, ya no es el mismo gusano barrenador que fue hace 30 años, que se combatió con las mismas maneras hace 30 años. O sea, todo evoluciona. Todo evoluciona. ¿Qué se espera encontrar en el agua? Pues la verdad ahí depende mucho del tipo de aplicación, como dice, del manejo que se haga. Me parece que la ivermectina de por sí es una sustancia que se usa, que ya se usa indiscriminadamente. En la pandemia, ¿no? Se usó. Bueno, en la pandemia se consideraban que podía ser, que ayudaba para el tratamiento de COVID, aunque toda la información oficial decía que no. Se usa mucho yo lo sé porque cuando mi hija era chica, se usa mucho cuando tienes hijos que se pueden contagiar de piojos, que sabemos que las plagas de piojos son en todos lados, no importa la escuela, no importa la ciudad, o sea, hay piojos en todos lados. Entonces se usan mucho y ya nos habían comentado, por ejemplo, en Tizimín, en algún acercamiento que tuvo la unidad de química con el alcalde de Tizimín en esa época, que una de las preocupaciones era la ivermectina. Entonces, digamos, ya está en uso, ¿no? Yo en este caso creo que ante una emergencia, como sería la presencia del gusano barrenador, o como mencioné hace rato, cuando se trata de problemas de salud pública, como evitar que la gente se contagie de dengue o de otras enfermedades transmitidas por mosquito, etcétera, siempre va a ir primero conservar la salud de la población, la economía, porque pues como dijiste, es muy importante que los alimentos, o sea, que haya alimentos disponibles para la población, ¿no? O sea, es inevitable. Va a ser inevitable. Es un poco inevitable. Lo que tenemos que hacer es reducir lo que los se necesita es un buen manejo que muchas veces va de la mano con costos, ¿no? O sea, ese es el problema. O sea, muchas veces con lo que va es hay que reducir un poco las ganancias porque tienes que hacer ciertos cambios, tal vez usar ciertas sustancias, no sé. Entonces, pues ojalá y sí se pueda, digamos, manejar, porque es inevitable. Si la concentración es muy alta, o sea, si hay un mayor uso de estas sustancias, van a estar en el suelo y eventualmente van a estar en el agua, ¿no? Y bueno, ya sabemos que otra población no blanco que está siendo muy afectada por los insecticidas son las abejas, que también son una actividad productiva importante, ¿no? Entonces las abejas de por sí pues, ya están súper afectadas, entonces esto puede también causar más problemas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que los ganaderos y que las personas en general, porque digo, todos usamos de alguna manera insecticidas y a veces creemos que nosotros no somos parte del problema, ¿no? Que estemos conscientes de cómo los podemos utilizar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sigo viendo personas que en lugar de contratar a alguien o de desmontar su terreno, le echan un herbicida, ¿no? Es muy rápido, es más barato y rápido, pero pues eso tiene efectos. Entonces, ¿qué podemos encontrar? La verdad es que el karst es muy difícil, o sea, el saber cómo se van a mover, dónde pueden quedarse capturadas o pueden reaccionar con elementos del suelo y cómo puede llegar al agua es todo toda una incógnita. Por eso es que se necesitan hacer monitoreos de agua y por eso es que diferentes instituciones académicas y fundaciones estamos tratando de trabajar en eso, ¿no? Nosotros ahorita estamos por empezar un proyecto de una alianza por el acuífero en el que participan diferentes instituciones no gubernamentales y fundaciones, ¿no? Porque, como dije hace rato, el dinero también es muy importante, el presupuesto para medir estas cosas. No son sustancias que se puedan medir con análisis muy simples y baratos, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, estamos por empezar un proyecto para hacer un trabajo en el que participen las comunidades, en el que participamos nosotros los académicos midiendo algunas cosas, donde también consideremos la biodiversidad, ¿no? Porque esa es otra cosa muy importante. Los efectos a lo mejor de
ahorita de incrementar la cantidad de insecticidas por la presencia del gusano barrenador, a lo mejor de entrada se van a ver en las especies, no tanto que nos causen un problema directo a los humanos, los insecticidas, pero a las especies que están en esos ecosistemas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocerlos y ver cómo van cambiando. Entonces, no sé qué vamos a encontrar, pero es muy importante tener datos de antes y tener datos de después para saber qué está pasando, ¿no? Y poder pues tomar medidas. Pues ahora sí, de verdad que esta plática es muy productiva y créame que estoy con dos grandes que saben, bueno, yo soy mayor igual, ¿verdad? Con dos grandes que saben. ¿Cuáles son las proyecciones, ya a manera de conclusión, doctor, de lo que viene? ¿A qué nos vamos a enfrentar en caso específico con esto del gusano barrenador y con toda la industria ganadera? Sí, es una pregunta muy interesante porque pues día a día va cambiando el panorama que tenemos en México y por supuesto en Yucatán, ¿no? El gusano barrenador, como todos sabemos, pues fue reintroducida al país el año pasado y está teniendo una dispersión muy interesante en lo que es el sureste y muy salvaje. Ustedes se acordarán que hace un tiempo fue diagnosticado en el norte de Veracruz por el traslado de animales de una forma irresponsable de gente que lleva ganado sin la inspección correcta por un veterinario y la identificación de las gusaneras. Esto es un impacto grandísimo, Freddy, porque afecta mucho la economía de los productores. Creo que nos estamos olvidando de la economía y el efecto que puede tener. Se habla que cuando se detectó estos casos en el norte de Veracruz, inmediatamente los Estados Unidos cerraron las fronteras hacia la exportación de animales en pie hacia los Estados Unidos. México exporta alrededor de 1.2 billones de bovinos al año a los Estados Unidos y se dice que ciertos estados norteños de la República Mexicana, como se están cerrando las fronteras, pueden tener de 5 a 7 millones de dólares de pérdidas a la semana. Entonces estamos hablando de cantidades enormes donde los ganaderos pues no tienen la forma de cómo vender sus animales a un costo mucho mejor que lo que se pudiera comprar en México. Entonces está afectando mucho la economía. Si hablamos un poco del estado de Yucatán, pues el estado de Yucatán ya tiene más de 20 casos de gusano barrenador. Se había reportado que se tenía entre 14 y 16 municipios que ya se ha identificado el gusano barrenador. Ya está en el oriente del estado, ya está en la zona ganadera. Estamos hablando de Buctzots, estamos hablando de Cenotillo, de Suquilá, de Espita, Panabá. Y pues lógicamente cuando llegue al municipio de Tizimín pues va a ser un impacto muy fuerte en el sentido de que pues allá está la ganadería fuerte y va a haber un impacto muy importante. Lógicamente que nosotros como veterinarios pues vamos a estar muy atentos a ello, vamos a hacer el tratamiento de estas gusaneras de forma local utilizando los insecticidas porque es un insecto, estas moscas que producen estas gusaneras, estas larvas, y como bien decía, se les da un tratamiento local en la gusanera y posteriormente deben recibir un tratamiento sistémico. Esto va a ocasionar, pues, solución a los problemas, pero va también a ocasionar problemas posteriores, porque si hoy en día tenemos problemas de resistencia, por ejemplo, de las garrapatas a ciertos productos químicos, tenemos problemas de nemátodos que son resistentes también a ciertos compuestos antihelmínticos, pues esto se va a exacerbar, es decir, vamos a estar utilizando con mayor frecuencia estos productos, más constante, va a haber una selección mayor de individuos que van a ser resistentes y vamos a tener mucho más problemas. Por eso yo insisto que la población en general, la sociedad en especial, los que tenemos mascotas, los que tenemos animales, los propios productores, debemos asesorarnos por gentes especializadas para poder entonces
llevar medidas que nos permitan controlar el problema, pero también preservar los productos químicos que tenemos hoy en día y evitar que haya tanta contaminación al ambiente. Doctora, sus proyecciones. Yo en términos económicos, pues digamos que esa no es mi área, pero como dije, me parece que es inevitable el uso de insecticidas en este caso, y entonces a lo que nos queda es pues exhortar a las personas a justamente documentarse, tomar las medidas que se puedan, ¿no? Para con expertos, para minimizar, aunque eso implique un poco de gasto extra. Y sí quiero resaltar, ahora sí que además que es justo mi área de investigación, que acuérdense que en Yucatán, pues el agua subterránea, o sea, no tenemos ríos, pero tenemos agua subterránea, el flujo tiene cierta dirección hacia la costa, ¿no? En la costa hay descargas de agua subterránea y muchos de estos productos, además de que afectan, digamos, especies importantes como dije, las abejas, como decía de los escarabajos, pues también son muy tóxicas para los organismos acuáticos. Que después comemos. Muy sensible. Y digamos que tenemos esos dos enfoques. A lo mejor no es suficiente como para que nos afecte cuando los comemos, pero sí pueden afectar toda la dinámica del sistema acuático, y entonces a lo mejor sí puede afectar la pesca de algún organismo de importancia comercial o un atractivo turístico, ¿no? Entonces eso es muy importante. Muchos de estos compuestos son altamente tóxicos para los organismos acuáticos en específico. Y pues por eso es muy importante, bueno, no solo por eso, por todo lo que mencionamos, es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo de la resistencia, creo que también lo podemos aplicar, como dije, a nuestro propio consumo, ¿no? La presencia de antibióticos, así como los antibióticos que se les ponen al ganado o los antiparasitarios, pues también nosotros utilizamos antibióticos, ¿no? Y es exactamente lo mismo, o sea, cada vez hay un mayor uso de antibióticos, se desechan a través de la orina, si no hay un buen tratamiento del agua residual, van a llegar a las reservas hídricas, pueden llegar a la costa, y entonces tenemos especies o cepas bacterianas, por ejemplo, virus altamente resistentes, ¿no? Que se van adaptando, y ese es uno de los efectos negativos de este tipo de contaminantes, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de productos que se usan en el ganado y en las mascotas, y etcétera, pero pues nosotros también utilizamos muchos productos personales. Exacto, farmacéuticos y de cuidado personal que, pues, digamos, necesitamos mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales porque la ciudad está creciendo muchísimo, muchísimo, y ya podemos ser ya podemos ser un factor importante de afectación al ambiente, ¿no? Sobre todo, ya no digamos las fugas. ¿Dónde contactarles? ¿Dónde se le contacta a usted? Todo el mundo dice, vaya a los expertos, pero muchas veces, ¿dónde contacto a los expertos? ¿Dónde se le contacta, doctor? Sí, nosotros estamos localizados en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estamos cerca del poblado de Ixmaquil. Allá tenemos una unidad de diagnóstico y un departamento de salud animal y de medicina preventiva. Con mucho gusto nos pueden contactar a través también de correos electrónicos que tenemos oficialmente y podemos estar en contacto. Estamos en completa disposición de poder colaborar, ya sea de forma en grupo como alguna asociación ganadera, alguna asociación civil, pero también podemos tratar de forma personal para asesorarles y tratar pues de evitar que tengamos problemas más serios de lo que estamos teniendo hoy en día. Doctora Elsa, ¿dónde contactarte? Pues yo estoy en CISAL, o sea, en la unidad académica que tiene la UNAM en CISAL. Entonces ahí está parte de las instalaciones de la Facultad de Química, entonces ahí está mi laboratorio. Y también participo en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, el ANRESC. Entonces, si buscan la ANRESC, también ahí me pueden encontrar. Soy parte del Consejo de Dirección y soy la coordinadora del Observatorio Costero para la Resiliencia de CISAL. Entonces, y me pueden escribir a mi correo electrónico. Entonces, ahí serán bienvenidos.
Pues la verdad, gracias por habernos acompañado, porque creo que es importante platicar con la gente que sabe, es importante platicar con los expertos, ahora sí, en la materia, los que saben, y gracias por acompañarnos en este primer programa, en donde analizamos, planteamos un problema, pero lo más importante es buscar las soluciones. ¿Y con quién? Con los expertos. Le doy las gracias al doctor Iván Rodríguez Viva y a la doctora Elsa Noreña Barroso por participar en esta charla, en esta plática. Muchas gracias, Freddy. Buenas noches. Gracias por la invitación y buenas noches. Y a ustedes, sigan pasando en casa. Y acuérdense que tener la información correcta, eso nos hace tener conciencia. Nos vemos.